Marhaba, hoy quiero hablar sobre taqsim al-fi'l, la clasificación del verbo. El verbo en árabe se puede clasificar de muchas maneras, según muchos criterios, pero uno de ellos es según el tipo de letras que tiene su raíz. Recordemos que la raíz normalmente son de 3 letras, que son los verbos trilíteros, o de 4 letras, los verbos cuadrilíteros. Entonces, vamos a ver cómo se clasifica y qué significa esto. توجد أنواع مختلفة من الأفعال من حيث الصحة والاعتلال لحروفها. ¿Esto qué significa? Que existen diferentes verbos según su salud, la salud y el defecto de sus letras. ¿Qué significa eso de la salud y los defectos? En árabe lo que hablan es de verbos defectuosos, ¿vale? Y verbos sanos. Es lo que vendría a corresponder un poco con nuestros verbos regulares y los irregulares, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, nama yanamu naum, ¿no? Dormir, o wasala yasilu usul, o baqiya yabqa baqa, ¿sí? En el que vemos que estos serían verbos defectuosos, mu'atal, ¿sí? Fi'l mu'atal, porque su harf ila, la letra que tiene ese defecto, por ejemplo en este caso es la waw, ¿no? O en este caso es el alif, o la waw también que sale en el masdar, o un alif maksura o una ya, en realidad, ¿vale? Más adelante veréis los verbos que corresponden, o sea, solo tenéis que buscarlos, ¿de acuerdo? Pero aquí básicamente lo que es para clasificarlos. Bueno, vamos a ver, pues tenemos el fi'l, ¿sí? Entonces, la primera clasificación es el fi'l as-sahih. Sabemos que es correcto, significa el verbo correcto, ¿sí? Y el fi'l al-mu'atal, al-mu'at'ila, hemos quedado que es un defecto, harf ila o harf al-ila es una letra de defecto, que tiene defecto, que significa que hay una waw o hay una ya, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero el fi'l as-sahih. Pues el fi'l as-sahih, a su vez, se pueden clasificar en los verbos salem. Salem sería como íntegro, intacto. Y estos, por ejemplo, darasa, yadrusu, takallama, tarjama. O sea, esto no tiene nada que ver con el número de letras o si es un verbo derivado o no derivado, sino simplemente que en sus letras no hay ninguna harf eila, ¿vale? No hay ninguna waw ni hay ninguna ya. Vamos a ver. Luego, aparte del fi'l sahih, se puede, como hemos dicho, en salem o bien al mudaf. Mudaf significa repetido. Sí, es lo que nosotros le llamamos sordos, verbos sordos, ¿vale? En las gramáticas occidentales se les llama verbos sordos. Es decir, dalla, ¿vale? Que en realidad es dalala, ¿sí? Lo que pasa que como la segunda y la tercera son iguales, se juntan con una shadda, o el verbo habba yuhibbu, ¿no? O istamarra. ¿De acuerdo? Vemos que la raíz, ¿sí? En el caso de dala, ya lo he dicho, dalala, hababa, y marara, ¿sí? Que como forma derivada istamarra, ¿vale? Verbo sordo. Y por último tenemos el verbo al-mahmuz, el que tiene una hamza. No lo consideran que sea un verbo, una harf eila. La hamza no es una harf eila, lo único que hace es seguir las reglas ortográficas que marca la hamza. Si tenéis alguna duda, consultad el vídeo sobre la ortografía de la hamza y ahí lo veréis. Por ejemplo, akala, sa'ala, qara, ¿sí? Son verbos que son mahmuz, ¿vale? Pero siempre son fi'l sahih mahmuz, al-mahmuz, ¿de acuerdo? Bueno, entonces estos son los fi'l sahih. Como veis, ninguno de ellos tiene ni una waw ni una ya. Vamos a seguir. Vamos con el fi'l al-mu'attal. El fi'l al-mu'attal significa que tiene una waw, o sea, entre sus 3 letras de la raíz o entre sus 4 letras de la raíz tiene una waw o una ya. Vamos a ver. Primero podríamos decir que están los al-mithal. Al-mithal en las gramáticas occidentales les llaman asimilados. Entonces, esto significa que están al principio, ¿vale? Como verbos como wasala, yasara, istaiqada, ¿sí? Los tienen al principio. Tenéis un vídeo correspondiente en el que podéis mirar cómo funcionan.
Luego podemos encontrar que el harf al-ila está fil wasat, está en medio. Entonces se llaman ajwaf. En las gramáticas occidentales le llaman verbos cóncavos. Vamos a ver qué tipo de, pues puede ser qala yaqulu, decir, sara yasiru, convertirse, o jafa yajafu, tener miedo. También puede haber que hemos encontrado que está al principio, el harf al-ila está al principio, ¿no? Que son el mizal, están fil wasat, que son los ajwaf, por tanto ahora los vamos a encontrar que estén al final. ¿Sí? Como, entonces se llaman naqis, anaqis. El fiel, anaqis, naqis significa, bueno, nosotros, naqis significa también menos, es cuando hacemos una resta, decimos zamani naqis hamsa, ¿no? Yusawi thalatha, ¿no? Por ejemplo. Entonces, naqis es en las gramáticas occidentales les llaman defectivos, defectivos. Vale, por ejemplo, el verbo bada, parecer, o ishtara, comprar, baqiya, quedarse, ¿de acuerdo? Pero vemos que, o sea, este va al principio, este va al final, este va al medio, perdona, y este está al final, Pero vemos que tenemos otro hueco. Y es que hay otros verbos que son mu'attal, que se llaman al-lafif. El lafif lo que significa es que son doblemente mu'attal, ¿vale? Vamos a ver en qué. También a su vez se dividen en dos. Al-mafruq, ¿sí? Que están separados, es decir, que tienen una waw de sus 3 letras, tienen una waw y una ya en 2 de sus posiciones, pero están separadas, es decir, que son mizal, ¿sí? Y naqis a la vez, ¿vale? Por ejemplo, waka, perdón, que es proteger, ¿vale? Waka. Entonces, waka, por ejemplo, es un verbo mizal, porque vemos la waw, y también es un verbo naqis, ¿vale? ¿Cómo se conjugan estos verbos? Pues siguiendo las reglas tanto de los verbos al mizal como de los verbos naqis. Y también a su vez estos verbos lafif se dividen en makrun. Makrun significa que está al principio, en medio y al final. Entonces, al medio y al final, por ejemplo, shawa, que significa asar. Entonces, son verbos ajwaf, es una combinación de verbo ajwaf y de verbo naqis. Entonces, ¿cómo se conjugan? Pues haciendo una combinación de las reglas de los dos. Y esto es todo. Espero que haya quedado y la liqa.